Hola, soy Dale Yerton. Bienvenidos a nuestro estudio sobre ¿puede el hombre vivir sin Dios? Vaya, esta es una gran pregunta. Una gran pregunta. Descubrimos que atravesamos diferentes etapas de la vida y comenzamos como infantes, como niños, en un mundo de maravilla. Y luego comenzamos a descubrir la verdad siendo adolescentes y amor como jóvenes adultos. Pero, ¿qué ocurre a medida que envejecemos? El proceso de envejecimiento nos deja sintiéndonos vulnerables. Vulnerables, es así como puedo expresarlo de mejor manera, porque la vida se hace un reto más grande a medida que envejecemos. Porque, pues, de repente tenemos problemas al mantener nuestro balance o también dejamos de escuchar tan bien como antes, o nuestros ojos ya no ven tan bien como antes. Nuestro cuerpo deja de funcionar. No funciona igual que en la juventud. Oh Dios, todo esto lo damos por sentado cuando somos jóvenes, pero el proceso de envejecimiento nos deja sintiéndonos muy vulnerables. Es por eso que esta lección lleva como título La muerte de la seguridad. La muerte de la seguridad. La seguridad es una palabra bastante importante para ti a medida que envejeces, porque ya no puedes depender de ti mismo. Tus reflejos y tu manera de reaccionar ya no es lo mismo que cuando eras joven. Tus reflejos ya no son lo mismo que cuando eras joven. Y por eso el sabio en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días difíciles y malos, antes de que lleguen los años en que digas no tengo en ellos contentamiento. Vaya si esta es una descripción precisa al decir los días malos, difíciles. Y vaya si vienen. Y cuando vienen repentinamente, estamos tratando con problemas con los que antes no teníamos que tratar. Al envejecer llegamos a enfrentarnos con una edad en la que anhelamos la seguridad, por seguridad. Y este es un proceso muy natural, es una parte muy normal de la vida. Sin duda toda persona llegará aquí, siempre y cuando vivan lo suficiente para llegar a esta etapa. Pero, ¿qué hay de vivir sin Dios? Porque sin Dios no hay eternidad, no hay nada después de la tumba. Y esto nos fuerza a redefinir la vida. Preguntarnos, ¿qué es lo que me hace feliz? Y es triste decir que mucha gente ya mayor no es feliz, no. Ahora te pregunto, ¿cuántos cristianos viejos y felices conoces? Yo creo que básicamente se trata del problema de la seguridad, la muerte de la seguridad. Y ellos se encuentran siendo infelices. Y no creo que esta sea voluntad de Dios. Verás, la muerte de la maravilla. La maravilla se desvanece con el envejecimiento de nuestro cuerpo. Nuestros ojos ya no funcionan correctamente, los oídos ya no funcionan correctamente. La maravilla se ha ido. La verdad. La verdad hace que nuestra existencia y nuestra realidad sean aparentes. Esta vida está por terminar. Cada vez que te miras al espejo, este te dice, no estás haciéndote más joven. Y luego, tratándose del amor, es como un placer muy corto. Un placer corto. ¿Y qué es? ¿Cómo vamos a encontrar esta seguridad? Que pueda revivir la maravilla y pueda conocer la verdad y disfrutar del amor. Yo creo que podemos encontrarla en Dios. Yo creo que en Dios vamos a encontrar un mundo maravilloso, un mundo que Él ha creado. Y yo estoy en asombro absoluto de este mundo. Ahora, la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amor. El amor se vuelve algo más que una pasión emocional. El amor es un compromiso. Y ese compromiso se hace más y más real, se hace más y más importante y más valioso al envejecer. Al envejecer. Son esas relaciones
de amor y de pacto las que verdaderamente hacen que la vida valga la pena. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que Dios quiere que conozcamos la verdad. Dios quiere que nos sintamos seguros. Todas las grandes religiones tienen algún concepto del más allá. Sin embargo, solamente el cristianismo ha podido proveer la substanciación histórica de todo esto. Y el cristianismo está edificado sobre el fundamento de la resurrección. La resurrección. Y ya que todo esto está tan bien documentado, tenemos esta certeza de que Jesús está vivo. Y ya que Él vive, nosotros también podemos vivir. La vida cristiana, la fe cristiana, gira en torno a esto. El hecho de la resurrección. El apóstol Pablo reconoce todo esto en 1 Corintios capítulo 15 versículos 14 al 17. Pablo dice: Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación está vacía, y nuestra fe también está vacía. Además, resultaríamos ser falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, quien no habría resucitado si de hecho los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no sirve para nada y ustedes continúan en pecado. Pues no se puede ser mucho más claro que esto, pero estos son los hechos. Es gracias a la resurrección de Cristo Jesús que nosotros podemos tener la esperanza viva, que estamos seguros en nuestra fe, y porque Él vive, nosotros también podremos vivir. Y esto lo hemos destacado antes, que todos nosotros, toda persona, tiene un sistema de creencias. Y todos vivimos por lo que creemos, porque es nuestro sistema de creencias el que controla nuestras acciones. Hacemos lo que hacemos porque creemos en lo que creemos. Si tú me muestras tus acciones, yo puedo decirte en qué es en lo que crees, porque tú vas a vivir por lo que sea en lo que creas. Es solamente en el cristianismo en que tenemos la prueba de la resurrección. En el cristianismo todo gira en torno a esto. Jesús comprendió que, después de su crucifixión, la tentación más grande que sus discípulos habrían de enfrentar, sería el cuestionar: ¿en verdad Él está vivo? El dudar de la resurrección. ¿Cómo sabemos con certeza que Jesús vive? Jesús lo sabía muy bien. Por eso comenzó a preparar a sus discípulos para ese momento, en el momento en que fuera a darse. Porque ellos simplemente no podían aceptar el hecho de que Jesús va a morir. Porque en sus mentes hablamos de dos conceptos. Es imposible ser el Mesías y morir, porque si vas a ser el Mesías tienes que estar vivo. Ellos no podían comprender que solo a través de su muerte nosotros recibiríamos vida, podríamos vivir. Y por eso, en Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús dice: no dejen que su corazón se atribule. Está preparándolos para la crucifixión. No se angustien, no se atribulen. Ustedes creen en Dios. Crean también en mí. Ahora, Pedro escribe al respecto en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7. Pedro dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual
vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De lo que Pedro habla aquí es de la resurrección, y también habla sobre todas las pruebas y problemas que nosotros como cristianos experimentamos en la vida. Y dice que es por la resurrección que tenemos esta esperanza viva. Y al tener esta esperanza, el propósito de Dios, el destino de Dios, verán su cumplimiento en nuestra propia vida. Jesús lo comprendió. Jesús sabía que la gran pregunta que todo mundo tendrá que responder es, ¿de verdad Jesús vive? Esa era la gran pregunta. Así que al prepararlos para esto, Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, anímense. Yo he vencido al mundo. Así que es por la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección, que tú y yo tenemos esta confianza. Porque Él vive, yo también puedo vivir. La vida que Él tiene es vida eterna, entonces nosotros también participamos de su naturaleza divina. Hemos nacido de nuevo de Dios. Ahora, cuando Lucas comenzó a escribir el libro de los Hechos, comienza con las pruebas de la resurrección de Cristo Jesús, porque todo gira en torno a esto. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, hablando de Cristo, a quienes también Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ciertas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que Lucas está enfatizando aquí es que Jesús hizo todo lo que era absolutamente necesario para que no pudiera existir duda de que Él en verdad vive. Dios le levantó de entre los muertos. ¿Y por qué Jesús hace todas estas cosas? Número 1, lo hace porque Él sabe que esta será la gran pregunta. Número 2, Jesús lo hizo como motivación. Él sabía que sus discípulos no estarían dispuestos a morir por un hombre muerto. Él lo comprendió bien. Y si Él quería que estos hombres fueran sus discípulos de buenas nuevas, los apóstoles que habrán de tomar el mensaje de la vida eterna a todo el mundo, entonces tendría que motivarlos. Y no había nada más grandioso para motivarlos que la prueba de la resurrección. Y esto es tan cierto para ti y para mí el día de hoy. Aquello que me anima tanto, aquello que me da la pasión para seguir a Jesús, es que tengo la certeza de que Él vive. Alguien lo ha dicho muy bien. Yo no tengo por qué ir al sepulcro vacío que se encuentra en Jerusalén, porque esta tumba ha sido llena con su espíritu. Y vaya si es verdad. Que Dios nos ayude a comprender este hecho. Ahora, quiero concluir esta lección hablando sobre algunas de las pruebas de la resurrección. Esto fue lo que Jesús hizo para que nuestra fe no se vea basada en una simple fantasía, porque no se trata de una serie de leyendas mágicas de la que el mundo pueda decir, bueno, eso es lo que ellos creen. Actúan como si fuera una verdad mística, no. Jesús tomó el tiempo que fuera necesario para poder proveer la evidencia de su resurrección. La evidencia de la resurrección viene en múltiples formas. Por ejemplo, hablemos en primer lugar de la prueba física. La prueba física. La crucifixión de Cristo Jesús es uno de los hechos históricos con mayor documentación y evidencia. El apóstol Juan, por ejemplo. Juan emplea un cuarto de su escrito para describir la última semana, describir los últimos 7 días de Cristo Jesús.
Todo gira en torno a esto. Las pruebas físicas, y existieron muchas de ellas. Por ejemplo, los romanos eran el gran poder y el gran imperio de esos años. Y los soldados romanos eran profesionales. Porque no fueron los judíos quienes lo crucificaron, fueron los romanos, bajo la autoridad de Poncio Pilato, procurador romano. Eran verdugos profesionales, habían crucificado a miles, decenas de miles, cientos de miles de hombres. Entonces sabían muy bien lo que hacían y se aseguraban de no cometer errores. Ellos habían perfeccionado la ciencia de extraer el máximo dolor de la persona a quien estuvieran ejecutando o crucificando. Habían perfeccionado esta ejecución. Hablando de otra cosa que es una prueba física, es la tumba vacía. Y de nuevo, los autores de los evangelios lo escribieron bien. Lo escribieron tan simple y llanamente que no solo estaba esta piedra gigantesca que se rodó a la entrada de la tumba. Era tan grande que las mujeres sabían que no la podrían mover. Tendrían que emplear la ayuda de varios hombres para moverla. Pero la forma en que se nos describe es que la piedra fue quitada. Y la palabra original en griego significa una gran distancia. Cuando Lucas escribe al respecto dice que la piedra fue quitada de la tumba. En el griego original dice que la piedra fue echada cuesta arriba. ¿Y quién podría hacer algo así? Solo Dios se tomaría el tiempo para llevar la piedra hacia arriba, cuesta arriba, lejos de la tumba. Y esto fue lo que convenció a los discípulos, porque no hay manera de que esto lo hiciera algunas saltatumbas. Y no solo hablamos sobre la piedra, sino que también están las autoridades romanas y las judías. Nadie quería refutar la resurrección de Cristo Jesús más que las autoridades judías, especialmente. Porque vamos a pensar por un momento, todo lo que tienen que hacer para frenar todo lo que ellos llaman mentiras de estos discípulos es mostrar a un Mesías muerto. Es todo lo que tienen que hacer. Tienen que mostrar el cuerpo de Cristo. Pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Es una de las grandes pruebas de la resurrección. Una de las grandes pruebas, la falta del cadáver. El único cuerpo que pudieron encontrar y que se aparecía una y otra vez era Cristo vivo, apareciéndose a la gente. Y estas son pruebas físicas de la resurrección. Y puedo seguir y seguir hablando de la forma en que sellaron la tumba y la guardia que montaron ahí. Todas estas cosas son grandes detalles para que nosotros sepamos que Él está vivo. Ahora hablemos de otro tipo de pruebas. Vamos a hablar de las pruebas proféticas. Cuando nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento, no hablamos del Nuevo Testamento, yo hablo del Antiguo Testamento, podemos encontrar más de 300 profecías cumplidas en la vida de Jesucristo. Por su vida, muerte y resurrección, más de 300 profecías cumplidas. Ahora, yo recuerdo escuchar una vez a un matemático, y por supuesto tienen sus fórmulas matemáticas con las que trabajan, y hablábamos sobre 8 profecías, 8. Y decía, si solo 8 profecías se cumplen en la vida de un hombre, y llevando este enunciado a los campos matemáticos, el resultado sería el siguiente. Sería como cubrir todo el estado de Texas con dólares. Cubrir el estado con dólares. Poco más de medio metro. Marcando uno solo de estos billetes. Mezclar todos los billetes que están ahí, luego ponerte una venda y mandarte a recorrer el estado de Texas. Y Texas es un territorio gigante. Más de 965 kilómetros de ancho. Es algo enorme. Entonces es como marcar un solo billete de dólar y que se halle en poco más de medio metro de profundidad, todo cubierto en billetes. Y tienes una sola oportunidad de encontrar el billete marcado.
¿Qué probabilidad hay de hacerlo? No mucha. En pocas palabras, matemáticamente es imposible. Y solo hablamos de ocho profecías diferentes. 8. Para que se cumplan en la vida de un hombre. El Antiguo Testamento no solo tiene 8, tiene más de 300. ¿Y por qué Dios haría esto? Porque Él quiere que sepamos con máxima certeza que Jesucristo está vivo. Jesús profetizó su propia muerte y resurrección. Él les dijo qué es lo que iba a pasar. Ahora, te aseguro, Dios no nos da las profecías para que vivamos por las profecías. No, ese no es su propósito. La profecía no está para eso. El propósito de la promesa profética es probar que Él está vivo. Su existencia, que Él vive. Y no solo tenemos pruebas físicas, sino que también hay prueba profética. Pero yo creo que la mayor de todas las pruebas de la resurrección de Cristo Jesús es lo que yo llamo la prueba espiritual. Prueba espiritual. ¿Y de qué estoy hablando aquí? La mayor prueba es la transformación que ocurrió en la vida de sus discípulos. Los discípulos que tenían tanto miedo, estaban asustados, le tenían pavor a las autoridades romanas, estaban temerosos de ser arrestados, tenían miedo de que los crucificaran también. Pero después de la resurrección, después de ver a Cristo glorificado, al Cristo resucitado, estos apóstoles se vuelven los apóstoles de las buenas nuevas. Van por todos lados diciéndole a todo el mundo, a cualquiera que los escuche, que Jesús está vivo. Ese fue el más grande testimonio de todos. El testimonio de que Jesús se ha levantado de entre los muertos. De hecho, si vas y estudias la vida de los primeros apóstoles, la gran mayoría de ellos, casi todos ellos, murieron por su testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. El punto es que la gente no está dispuesta a morir por algo que saben que no es verdad. No están dispuestos a hacerlo. Entonces, la resurrección de Cristo Jesús es lo que cambió sus vidas y les dio la gran certeza de que nosotros también viviremos. Esto porque Él vive. Recuerdo hablar con un caballero hace muchos años y él decía ser ateo, y esto lo basaba en su afirmación de que nunca había visto a Dios responder una oración. Él había visto a mucha gente orar, pero nunca había visto una oración respondida. Y yo le lancé un reto con esto y le dije, a ver, señor, usted me dice que nunca ha visto a un hombre que era tan inmoral, que era siempre infiel a su esposa, y un buen día se dirigió al altar e hizo oración, y desde ahí él fue un esposo totalmente fiel. Ah, claro, eso sí lo he visto, me dijo. Y le dije, bueno, has visto el milagro más grande de todos. Le pregunté, ¿nunca viste a un hombre cuya boca estuviera llena de mentiras que nunca podrías creer nada que él te dijera? Él mentía sobre todo, pero un día se acercó al altar, hizo una oración y, a partir de ese momento, cualquier cosa que dijera, sabías que era la verdad. Ahora era un hombre honesto, y me dijo, claro que he visto eso. Entonces ya has visto el milagro más grande de todos. Luego le pregunté, ¿nunca viste a un hombre que fuera un cleptómano empedernido? Tenías que cuidar todo cuando él se acercaba, pero que un día se acercó al altar, hizo una oración y luego se volvió un hombre honesto. Podías confiarle cualquier cosa. Ya no se robaba nada. Y me dijo, claro, claro que lo he visto. Y le dije, bueno, has visto el testimonio más grande de que Dios es real. ¿Cómo puedes hacerte llamar ateo cuando has visto el testimonio más grande de todos? Y esta, amigo, es la más grande certeza de la vida eterna. El testimonio de los santos que murieron. El testimonio de los santos que murieron es una de las más grandes certezas de la vida eterna. El Salmo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos del Señor, es la muerte de sus santos. Y vaya si esto es verdad. Los cristianos toman la muerte y la convierten en un acto de adoración. La toman y la convierten en una gran victoria,
Es como dijo el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo doy gracias a Dios a través de Cristo Jesús, quien nos dio la victoria sobre la muerte y también sobre el sepulcro y el infierno. Eso es lo que tenemos. Si tú y yo, como creyentes, tenemos esta confianza por la resurrección de Cristo Jesús. Él no dejó nada al azar, no, sino que se tomó el tiempo para darnos lo que Lucas llama estas pruebas indudables de que Él está vivo. Así que la pregunta con la que comenzamos y la pregunta con la que concluimos: ¿puede el hombre vivir sin Dios? Yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? No, tenemos la muerte de la maravilla, la muerte de la verdad, la muerte del amor, la muerte de la seguridad. ¿Dónde vamos a encontrar la seguridad que necesitamos cuando el cuerpo envejece? Solo la encontraremos en Dios. Oh sí, el hombre puede existir por algunos años sin Dios, pero vivir es imposible. No hay manera en que tú puedas llegar a disfrutar todo lo que Dios ha creado mientras dejes a Dios fuera de tu vida. Así que te reto en este día, amigo mío, no cometas ese error. No vayas por ese camino. No, vuélvete a Cristo Jesús. Él ha hecho todo lo que era necesario hacer para que tú, yo y todos los demás podamos tener la vida eterna. No dejó nada al azar, no dejó nada a la casualidad. Él, con todo propósito y deliberadamente, nos dio la prueba para que pudiéramos tener certeza, porque Él vive. Nosotros también podremos vivir.